Este es el circuito muy sencillo con el que por medio de un relé que le hice acá el borde, ahora te lo voy a explicar, que por medio de un relé, de acuerdo a la temperatura, enciende o apaga el cooler. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar tenemos un transistor, que el que yo utilicé es el BC546. Por otro lado tenemos el relé, que el relé son 5 terminales, tiene 2 para la alimentación de la bobina, uno que es el terminal común, y después internamente el relé tiene 2 contactos, el normal cerrado y el normal abierto. Entonces, cuando vos energizás la bobina del relé, el contacto cierra el normal abierto, entonces pasaría a tener continuidad el que antes estaba normal abierto, que ese es el que utilizamos nosotros. Por otro lado tenemos el termistor, que el termistor el que utilizamos es un NTC de 10K ohm. Este es el que va lo más cercano al disipador. Otro componente que utilizamos es el potenciómetro, es un potenciómetro de 10K lineal. Y de este lado tenemos el LED, que es el que figura en el panel del gabinete que hicimos, el LED rojo, que lleva una resistencia de 1K ohm. Como tenemos 12 volt con una resistencia de 1K, anda bien. Y de este lado tenemos, que lo hice así, no sé si así es el símbolo del cooler, pero bueno, este es el cooler. Entonces así funciona. El termistor está al lado del disipador. Cuando el termistor se calienta porque sube la temperatura del disipador, baja el voltaje y baja la resistencia. El termistor es un componente electrónico que tiene la característica de bajar la resistencia, variar la resistencia, y al ser NTC baja la resistencia. Entonces, al bajar la resistencia por el aumento de temperatura, provoca que se alimente el relé, y eso hace que se pegue este contacto. Entonces se energiza automáticamente el ventilador y el LED. Cuando esa temperatura disminuye por la refrigeración, la resistencia varía y el relé se abre y se apaga el ventilador. Es muy sencillo. Ese es el circuito que utilizamos. Y acá te muestro lo que es el transistor, la configuración, viéndolo de arriba, tenés que la primera patita es el colector, la del medio es el base y esta es el emisor. Esa es la configuración de las patitas del transistor. Es muy sencillo. Así que ahí está el circuito eléctrico. Estos son los componentes que vamos a utilizar para que el cooler de la fuente se encienda y se apague automáticamente de acuerdo a la temperatura que tenga el disipador de la fuente. Es decir, cuando el disipador levante temperatura, ahí se encienda el cooler, comience a refrigerar o ventilar, y una vez que la temperatura del disipador baje, ahí deje de funcionar el cooler. ¿Qué son estos componentes? Este es un termistor NTC de 10K, así hay que pedirlo para comprarlo. ¿Qué es un termistor? Es un componente electrónico que varía la resistencia de acuerdo a la temperatura. Hay dos tipos, el NTC, que lo que hace es bajar la resistencia a medida que aumenta la temperatura, que es el que vamos a usar ahora, y después está el PTC, que lo que hace es aumentar la resistencia cuando aumenta la temperatura. En este caso es un NTC de 10K. Este es un potenciómetro de 10K. El potenciómetro es una resistencia variable, es lo que se utiliza generalmente en volumen, balance, en los equipos de música y demás, en las radios. Este es un potenciómetro lineal de 10K.
porque después viene el logarítmico, que es el que se utiliza generalmente para volumen, pero este es potenciómetro lineal de 10K. Este es el relé, que este es el que lo voy a conectar al cooler. Es como un interruptor que se acciona cuando se le da alimentación a una bobina. Esto en su interior tiene una bobina. Ahí se ve el circuito que lo tiene en la parte posterior. Tiene 5 terminales, ahí se ven, 5 terminales. Lo de los extremos son la bobina, que una vez que le das alimentación, en este caso es un relé de 12 volt. A ver dónde tiene el dibujo, acá está. Ahí dice, este es un relé de 12 volt, lo dice abajo. Y entonces le das 12 volt a la bobina. Esta bobina, ¿qué es lo que hace? Tiene el terminal del medio, es el común, que cuando está, que en su interior, digamos, el relé tiene dos contactos. Un contacto, como lo ves acá, normal cerrado, como está ahora. Cuando no está activado el relé, el contacto normal cerrado es este. Y cuando le das alimentación a la bobina, el contacto normal cerrado se abre y cierra el que estaba anteriormente normal abierto. Ese es el que vamos a utilizar nosotros, este. Entonces con este contacto vamos a alimentar el motor y el LED testigo que le voy a poner al gabinete. Y este es un transistor NPN. El que conseguí yo es un BC539 o 549. Ahora pongo ahí en las configuraciones, en las listas de materiales te pongo bien el nombre. Es un transistor común, muy sencillo. Y también voy a poner el dibujo de digamos, en el dibujo las configuraciones de los terminales para el conexionado. Así que bueno, esto es lo que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que voy a hacer también? A usar también esta chapita que me acabo de fabricar. Esta chapita la voy a poner en la parte trasera del gabinete, la acabo de cortar. Dos agujeritos para conectarlos con tornillitos a la caja para instalarlos. El tercer agujero, que es este, es para el potenciómetro. Fíjate que el potenciómetro tiene una tuerquita. Ahí se la voy a sacar a ver si puedo con una mano. A ver. Tiene esta tuerquita, que es la que hace que sujete el potenciómetro cuando lo conectas en un panel, digamos. Ahí está. Salió la tuerquita, así queda. Entonces cuando lo ponga en el gabinete, fíjate que tiene una mueca, ahí el potenciómetro, que eso es para hacer un agujero en la chapa donde lo instale o en el frente. Entonces lo que hace es que no rote. Entonces yo a la chapita acá, dado que me quedó en el borde, le hice una pequeña mueca para que al introducirlo, fíjate ahí entra. A ver. Ahí quedó, mira. Lo puse en el agujero. Ahí quedó la mueca. Y después le pongo la tuerca acá adelante y ya queda fijo. Y acá esto es lo que voy a poner ahí en el gabinete que armé. El relé lo voy a conectar ahí. Digamos, no conectar, a instalar. Por eso doblé la chapa. Y con este precinto hice un agujerito. Digamos, hice un agujero con una mecha. Y con el precinto voy a sujetar el relé para que no se mueva dentro del gabinete. El transistor lo voy a ver de qué lado lo conecto. Va a estar todo soldado con cablecitos. Estos son los cablecitos que conseguí. Así que vamos a ver cómo queda instalado o conexionado con los cables. Y esto es todo para hacer el tema de que se encienda solo el cooler con la temperatura. Y el termistor, que es le voy a conectar dos cablecitos y voy a ver de ponerlo lo más cercano
dentro de la fuente o del disipador. Este va a quedar con dos cablecitos instalado al lado del disipador. Acá está la fuente de alimentación abierta, como podrás ver, la tengo enchufada, ya está encendida, ahí tengo el LED, y lo que hice fue el termistor lo puse con un precinto en el disipador, y todo el circuito con los componentes que te comenté los puse acá atrás con esa chapa, y ahí puse el potenciómetro, el relé y el transistor que está ahí abajo. Y también lo que le conecté fue este LED, que cuando se prenda el cooler también se prende el LED, porque ese LED va a ir acá. Y una de estas teclas es la que enciende o apaga todo esto. Entonces ahí está la fuente encendida, está el interruptor también haciendo contacto, es decir que está encendido todo esto del sensor de temperatura. Ahí, como podrás ver, el LED está apagado y el cooler no está girando. Ahora lo que voy a hacer es, con el soldador, darle calor ahí al lado del termistor, que es como si tomara temperatura el disipador. Nada más que ahora lo estamos probando, lo estamos forzando. Voy a poner acá, ahí ves. Ahí no sé si alcanzaste a escuchar el ruido del relé que pegó. Comenzó a girar el ventilador, y por otro lado el LED está encendido. Y ahí se apagó el LED y se apagó el ventilador. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a poner ahí, así ves como le acerco el soldador y vas a ver que se enciende el cooler. Ahí está. Enciende el cooler, tira aire hacia adentro, por lo que va a refrigerar todo lo que es la fuente. Y ahora entonces en un ratito, ahí está el LED encendido, en un ratito se apaga. Ahí se apagó. Ahí estaría. Con el potenciómetro que puse acá en la parte posterior, lo que haces es regular la sensibilidad. Así que ahí quedó.